¿Qué son los contratos kármicos? Contratos kármicos que te obligan a vivir en la pobreza, en la enfermedad o posiblemente te obligan a vivir en la insatisfacción, en una vida donde no te sientes confortable, donde no te sientes plenamente feliz y ni siquiera sabes por qué te encuentras en situaciones tan repetidas, tan repetitivas de fracaso, de pobreza, de enfermedad y cualquiera de estas situaciones que no te permiten ser plenamente feliz. Si este tema te interesa, te voy a invitar que te quedes hasta el final porque este temita se va a poner muy bueno. Vamos a hablar de lo que es un contrato kármico o cuáles son los contratos kármicos que firmamos muchas veces, la gran mayoría, sin siquiera habernos dado cuenta. Quédate porque se va a poner bueno. Yo soy tu amiga Luz de América, soy angeóloga, soy terapeuta en el área de psicología holística, soy consteladora y me encanta la numerología, me encanta leer la carta numerológica porque nos sirve muchísimo para encontrar ese GPS de en qué emanación de energía nos encontramos cuando revisamos nuestra fecha de nacimiento y vemos que cada número corresponde a una emanación de energía que marca nuestro karma, nuestras vidas pasadas, nuestra personalidad. Bueno, te doy la más amorosa de las bienvenidas y si no te has inscrito al canal te voy a invitar que te inscribas porque de esta manera si te suscribes te va a estar llegando las notificaciones cuando estamos haciendo estos compartires. El día de hoy vamos a hablar de un solo tema y ese tema trata de los contratos kármicos, algo que es súper interesante y que yo ya les había prometido desde el compartir pasado, ya les había prometido que íbamos a hablar de este tema tan interesante porque ustedes lo pidieron, entonces lo vamos a tratar el día de hoy. Los famosos contratos kármicos que vamos firmando ya sea en vidas pasadas o también en la vida actual. Vamos firmando contratos kármicos y muchas de las veces, la gran mayoría, sin siquiera darnos cuenta. Lo más importante es saber, primeramente, vamos a revisar qué es en sí un contrato kármico. Un contrato kármico es un acuerdo que hacemos en determinado momento, ya sea en vidas pasadas o en la misma vida actual, ¿verdad? Aquí y ahora vamos firmando acuerdos con votos de obediencia para experimentar diferentes situaciones karmáticas, situaciones dolorosas, como viene siendo, por ejemplo, la pobreza, viene siendo la falta de salud, la falta de armonía en tu vida, la falta de amor pleno, la falta bueno, que no puedes experimentar el tener un compañero de vida así, donde te sientas feliz, donde te sientas plenamente satisfecha, o una sexualidad floreciente, satisfecha, donde tú logres explorar y sentirte bien contigo misma y con tu compañero de vida. Entonces, todo esto puede ser por causa de contratos kármicos que vamos firmando inconscientemente, ya sea por medio de acciones o por medio de palabra, y son acuerdos que bueno, pues que vamos haciendo en el transcurso de la experiencia, ya sea de vidas pasadas o de esta vida actual. Lo vamos haciendo porque pues dependiendo nuestro estado de conciencia, realmente nosotros pensamos que puede ser productivo, que puede ser beneficioso experimentarlo para nuestra propia evolución.
Entonces, muchas de las veces nosotros nos encontramos en esta situación de continua pobreza o de continua insatisfacción o de continua falta de salud y nos damos cuenta que no salimos de lo mismo, que estamos siempre experimentando esa misma situación desagradable y no comprendemos por qué es que se repite tanto la misma historia, ya sea en nuestro clan, en nuestra familia o en nuestra experiencia individual. Por ejemplo, cuando las personas experimentan continuamente divorcios, separaciones, enfermedades en el clan familiar, ¿verdad? Experimentan continuamente el fracaso en la vida económica o estos estados de pobreza, de precariedad, que a veces inician un negocio y que le echan muchas ganas, que son personas creativas, pero que simple y sencillamente no funcionan, no dan una y siempre se están tropezando con la misma piedra en el camino de su propia experiencia de vida. Entonces ahí nosotros nos preguntamos, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es que siempre estamos experimentando lo mismo? O incluso, ¿por qué es que en nuestra familia se repite tanto la misma situación? Entonces, lo primero que nos debe de quedar muy claro, número uno, es que nosotros firmamos estos contratos kármicos que cuando yo menciono la palabra firmar, no quiere decir que agarras una pluma y que lo firmas como un contrato, porque estos contratos se pueden firmar ya sea por medio de emociones, de la palabra, de pensamientos, cuando nosotros aceptamos incluir este tipo de experiencias en nuestra vida, lo aceptamos, lo integramos en nosotros mismos, entonces a partir de allí se convierte en un contrato kármico, quiere decir en una carga que tú aceptas llevar contigo en la experiencia, en tu experiencia de vida, que tú aceptas llevarla contigo y evidentemente cuando lo aceptas es porque tú piensas en ese momento que puede ser beneficioso para tu propia evolución. Evidentemente, piensas en ese momento que puede ser beneficioso para tu propia evolución. Evidentemente, también tenemos derecho a ir cancelando todos estos contratos kármicos que lo más seguro es que ya se encuentren caducados, que ya no tienen ninguna necesidad de estar en tu vida, pero antes de hablar de qué manera revocar todos estos contratos kármicos, vamos a hablar un poquito de qué conlleva los diferentes tipos de contrato, ¿verdad? Entonces, aquí donde yo voy a aprovechar para, pues, invitarte a que te suscribas al canal. Porque de esta manera nos apoyas, si tú te suscribes, si tú comentas, pues nos apoyas para que nuestras comunidades crezcan poco a poquito de una manera orgánica, crezcan nuestras comunidades y de esta manera pues vamos sosteniendo la energía de expansión de conciencia todos juntos. En nuestras comunidades nosotros tratamos de todo lo que es la elaboración de contratos celestiales. Por eso es que el día de hoy estamos hablando de los contratos kármicos. Entonces, en nuestras comunidades encuentras todas las herramientas necesarias para que tú aprendas a realizar contratos celestiales y que pongas el cielo a trabajar para tus proyectos, tus objetivos en tu experiencia actual. Entonces, esta herramienta es una herramienta maravillosa que podemos compartirte, cómo elaborar estos contratos celestiales, cómo poner el cielo a trabajar, cómo crear grupos de trabajos angelicales y todo esto relacionado con la reconexión con tu propia divinidad y relacionado con todo lo que abarca la expansión de conciencia. Podemos apoyarte en nuestras comunidades que las encuentras en WhatsApp, en Telegram y evidentemente pues estamos en diferentes plataformas de expansión como en estos momentos. Si nos estás viendo de manera directa o si nos estás viendo de manera diferida, pues también aquí podemos compartirte. Cualquier duda que tengas, pues te dejo en los comentarios todos los links necesarios para que te unas a nuestras comunidades. Y de la misma manera, si te gustaría recibir sostenimiento, ser más sostenido de manera individual por medio de terapia donde puedes realizar
constelaciones, puedes realizar terapia sistémica, donde se te puede hacer tu lectura de tu carta numerológica para que sepas un poquito, aprendas a conocerte, sobre el autoconocimiento, que sepas en qué posición te encuentras energéticamente y por qué es que escogiste esa fecha, estos tiempos, pues para experimentarlos. Entonces, todo esto nos lo clarifica muchísimo la carta numerológica. Y evidentemente, pues la elaboración de contratos celestiales nos ayuda muchísimo a nosotros conectar con los angelitos, conectar con nuestra propia divinidad y reconocernos como merecedores absolutos de recibir la asistencia divina, la asistencia de ángeles y arcángeles, la asistencia celestial, puesto que somos una extensión de Dios. Entonces, todo esto en nuestras comunidades, cualquier duda, en los comentarios. Vamos a regresar a los contratos kármicos. Entonces, existe manera de revocar los contratos kármicos, que te lo voy a compartir al final de este video, por lo cual te invito a que te quedes hasta el final, porque al final te voy a compartir de qué manera anular, revocar estos contratos kármicos que ya no son más necesarios en tu experiencia actual de vida. Entonces, de esta manera, revocándolos, anulándolos, es una manera de nosotros liberarnos de esa carga kármica con la que hemos venido cargando, ya sea por nosotros mismos que aceptamos o ya sea porque hicimos un acuerdo con nuestro clan, con nuestro grupo de trabajo, que en la tierra se le llama familia. Muchas veces todos estos contratos kármicos los firmamos en nuestro grupo de trabajo, en nuestro clan, en nuestra familia, y venimos cargando con todas estas situaciones de pobreza, de falta de salud, de armonía, de falta de merecimiento, y todos estos programas limitantes pues venimos cargando con ellos pues ancestralmente. Entonces son situaciones que a veces se presentan desde la bisabuela, la tatarabuela, el abuelo, el papá, la mamá, los tíos, y entonces te encuentras con que tú también estás cargando con estas situaciones de pobreza, de precariedad, de falta de salud y de todas estas situaciones tan desagradables, o esta falta de capacidad, o de que pensamos que tenemos poca suerte, que tenemos muy mala suerte con los compañeros de vida, en el amor, que no nos va bien, pero que realmente lo más común es que existan contratos kármicos donde nosotros pues los firmamos, algún contrato de castidad. Existen muchos motivos. A ver, si nosotros nos ponemos a revisar el Akasha, nos ponemos a revisar nuestras vidas pasadas, pues nos damos cuenta que el estado de conciencia de aquellos tiempos es completamente diferente al estado actual de aquí y ahora que estás experimentando en estos momentos. Entonces, imagínate tú que en vidas pasadas, que tú revisas tu Akasha, tú revisas tus registros akáshicos y te das cuenta por medio de regresiones o por medio de terapia o por medio de alguna canalización con alguien que sepa de todo esto, que esté adaptado a todo esto y que sepa ver, que sepa clarificarte qué es lo que pasa contigo, por qué vienes cargando con ciertos karmas. Por ello te digo que es bien importante la lectura de tu carta numerológica, porque allí te aparece cuál es la emanación de cierto número sobre tu karma o sobre tus vidas pasadas. Entonces, por eso yo hago hincapié que la carta numerológica sirve muchísimo. En todo caso, repetir que yo no soy dueña de la verdad absoluta, pero que todo lo que yo comparto está basado en mi propia experiencia y en todo lo que yo voy integrando en mi vida, evidentemente, bien con literatura en mano, con expertos, con maestros, con mucho estudio, pero que no nada más se trata de aprender, de leer, de tomar cursos, porque no somos bibliotecas humanas. Se trata de aprender y de integrar, y de la única manera que podemos integrar es experimentando. Entonces, la única manera para tu servidora de compartir es literatura, integrar, pero experimentar, y de esta manera poder expandir. Después de experimentarlo, de integrarlo y experimentarlo, entonces es cuando se puede expandir. Entonces, dentro de mi experiencia como terapeuta holística, yo te puedo decir que la carta numerológica nos sirve muchísimo
para clarificar, para encontrar qué es lo que pasa con las vidas pasadas y qué es lo que pasa con el karma, con el karma que viene cargando cierta persona que está recibiendo terapia, ¿verdad? Entonces, imagínate tú que cuando tú firmas los contratos kármicos, los firmas con la intención, con la creencia absoluta, con la fe absoluta, de que experimentar esa situación, ya sea de falta de salud, de pobreza, de precariedad, de no tener el compañero de vida y todas estas situaciones desagradables, en aquel estado de conciencia en el que tú te encontrabas, tú pensaste que experimentar la falta de todo esto o de alguno de estos ingredientes te podía o te puede apoyar para evolucionar, para que tu estado de conciencia sea más rico, sea más pleno. Entonces, tú amorosamente aceptas estos contratos kármicos y te repito, no es necesario firmarlos, sino a veces con una simple frase o con un simple sentimiento profundo, tú puedes estar ya firmando contratos kármicos, ya sea en vidas pasadas o ya sea en la vida actual. Por ejemplo, yo te voy a poner un simple ejemplo de cuando nosotros de manera inconsciente firmamos contratos kármicos por medio de la palabra. Por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchaste o no te escuchaste a ti mismo repetir esta frase de decir, preferiría que me pasara a mí antes que a mi madre o antes que a mi padre o antes que a mi hijo? Preferiría que me sucediera a mí. En ese momento en que tú dices esta frase, en ese momento tú estás firmando un contrato kármico, ¿sí? Entonces tú te estás poniendo en los zapatos de aquella persona. Y esas situaciones nos sucede de manera inconsciente porque nosotros de repente vamos repitiendo frases solamente porque pues vemos que los demás lo hacen, ¿sí? O como cuando decimos, sería capaz de quitarme el pan de la boca antes de que a mi hijo le faltara algo. En ese momento estás firmando un contrato kármico porque para que a tu hijo no le falte algo, no es necesario que tú te quites algo, ¿sí? Lo importante es que tengas para que lo compartas, porque solo podemos compartir lo que somos, lo que tenemos, en lo que fluimos. Entonces, si tú te estás quitando el pan de la boca, eso es el no merecimiento, y tú te estás privando de algo, pues ¿cómo lo vas a compartir si no lo tienes? No lo puedes compartir, ¿sí? Tú no puedes visualizar a tus hijos o a alguien que tú quieras mucho con salud o con prosperidad si tú no te lo estás otorgando a ti mismo. Entonces, el ejemplo de todo esto es cuando nosotros decimos una frase que se convierte en un contrato kármico que en ese momento estamos firmando. Otra manera de firmar contratos kármicos es cuando nosotros vamos en la calle, por ejemplo, y vemos a una situación dolorosa, por ejemplo, a alguien en extrema pobreza, pidiendo dinero en la calle, o alguien que le falta alguna parte de su cuerpo, y nosotros empezamos a sentir muchísima pena y muchísima lástima por aquella persona, pero de esa lástima, pena profunda, dolor, casi como culpabilidad, ¿verdad? Entonces, esa pena que te da de ver a alguien que no tiene alguna parte de su cuerpo o en extrema pobreza pidiendo dinero, o aquellos niños que limpian los parabrisas y que los ves en el sol y que tú te sientes profundamente abatido o profundamente triste por esta situación. En ese preciso momento tú estás firmando un contrato kármico, ¿sí? Porque quiere decir que tú te estás sintiendo mal de tú estar del otro lado de la situación, que tú te estás sintiendo mal o culpable de estar en tu auto con el clima, con todo el espacio y el conforto en el que tú te encuentras, y ver que aquella persona sufre. Entonces, en ese momento es como si tú desearas ponerte en los zapatos de aquella persona, pero
cuando sucede esto, pues realmente estamos firmando contratos kármicos. ¿A qué voy con todo esto? Voy con todo esto que nosotros firmamos contratos kármicos inconscientemente y que no se trata de sacar un boli, o sea, una pluma y firmar un papel para que se convierta en un contrato kármico. Basta con tener el sentimiento, la emoción o el pensamiento o la palabra o la acción en el que nosotros estamos ofreciendo un voto de obediencia, de vivir esa misma situación que nos está haciendo pensar, sentir o decir. ¿Ok? Entonces, si tú eres mamá, por ejemplo, es muy repetido ver el caso en el que las mamás nos sentimos muy orgullosas a veces de decir, preferiría que me pasara a mí antes que le fuera a pasar a uno de mis hijos. Pues es muy incorrecto, porque en ese momento tú estás firmando un contrato kármico de que tú haces un voto de obediencia y de que tú aceptas una situación X o Y, experimentarla, y tú lo estás aceptando en ese momento. Entonces, no es necesario repetir frases que están llenos de programas limitantes. Por ejemplo, no es necesario estar siempre queriéndonos poner en los zapatos de los demás. ¿Sí? Se trata de que todos seamos prósperos, de que todos seamos sanos, de que todos estemos conectados con nuestra propia divinidad. Aceptar la verdad de lo que somos. Prosperidad infinita, salud perfecta y armoniosa, amor puro, infinito y divino. Entonces, solamente se trata de nosotros aceptar nuestra verdadera esencia, aceptar lo que realmente somos. No de estar machacando con que, ay, yo preferiría que me pasara a mí, ay, no. Nosotros debemos de tener un control sobre nuestro ego, sobre nuestra mente, sobre nuestra psique, sobre nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, Buda lo primero que preguntaba a sus discípulos es, ¿qué tanto controlas tu lengua? Es lo primero que preguntaba Buda a sus discípulos. ¿Qué tanto controlas tu lengua? Porque la lengua es difícil de controlar. A veces nosotros vamos diciendo frases y diciendo cosas incoherentes que no tienen nada que ver con la verdad de nuestra divinidad y con la verdad de la extensión de Dios que somos cada uno de nosotros, de la chispa divina que llevamos en nosotros todos y cada uno. Entonces, es bien importante que nosotros pongamos mucha atención qué es lo que pensamos, qué es lo que decimos, qué es lo que sentimos, y tener la conciencia de que podemos estar firmando contratos kármicos de una manera inconsciente y que después no nos explicamos por qué situación estamos viviendo precariedad, y que por más que le echamos ganas, por más que somos creativos, por más que hacemos el negocio, por más que hacemos cosas, no salimos del bache, ¿sí? O que estamos experimentando continuamente relaciones vinculares muy poco armoniosas, ya sea con el compañero de vida, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestros padres, con nuestro clan o familia, como se le llama aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, realmente lo más seguro es que nosotros hemos firmado contratos kármicos para experimentar esas situaciones dolorosas donde en aquel estado de conciencia en el que nos encontrábamos y que aceptamos ese voto de obediencia, pues pensamos que era necesario que experimentáramos esa situación tan desagradable, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, vamos a hablar un poquito sobre los diferentes tipos de votos o de votos de obediencia que pudimos haber firmado. Existe, por ejemplo, el voto de silencio, ¿sí? El voto de silencio, por ejemplo, cuando a nosotros nos cuesta muchísimo expresarnos o hablar de nuestras emociones, de lo que sea, que nos cuesta muchísimo expresarnos, lo más seguro es que nosotros firmamos un voto de obediencia, un contrato kármico de silencio. Posiblemente en una vida pasada
nosotros tuvimos que guardar algún secreto o nos hicieron prometer que guardaríamos el secreto o vimos algo y pensamos que lo mejor era quedarse callado, hicimos un voto de silencio, pensamos que estar en silencio era lo más sano, lo más saludable, lo más conveniente en ese momento. Entonces nosotros reencarnamos y nosotros traemos aquel contrato kármico con un voto de obediencia, de silencio, y nos cuesta mucho expresarnos en cualesquiera que sea el área que nos quisiéramos expresar, ¿sí? Ya sea de nuestras emociones, ya sea expresarnos, como en estos momentos, en exponiendo, o por ejemplo, si tú eres emprendedor y quieres exponer y quieres expandir tus productos y no logras comunicarte y dices, es que por más que tomo cursos, por más que hago formaciones, por más que le echo ganas, nomás no me puedo comunicar. Me cuesta mucho comunicarme. Entonces, lo más seguro es que por allí hay algún contrato kármico con algún voto de obediencia, de silencio. Existen otro tipo de contratos kármicos. Existen muchos tipos de contratos kármicos, ¿sí? Pero vamos a mencionar algunos solamente para clarificar. Por ejemplo, cuando nosotros no logramos tener relaciones íntimas, relaciones, sí, no sé si esté prohibido aquí decir relaciones sexuales, ¿verdad? No sé si esté prohibido, no quiero que me vayan a echar abajo este video, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que nosotros no, en el momento que no podemos disfrutar de nuestra propia sexualidad de una manera plena, sana, feliz y armoniosa, que simple y sencillamente no logramos conectar con nuestro cuerpo, o si tenemos algún acercamiento íntimo con nuestro compañero de vida, nos sentimos culpables, mal, sucias, no sé cualesquiera que sea la situación. Lo más seguro es que tenemos un contrato kármico donde tenemos un voto de castidad. Posiblemente en alguna vida pasada o tuvimos algún dogma, alguna religión donde nos implicaba demasiado o donde prometimos algún novio que teníamos que íbamos a esperarlo hasta el final y resultó que el novio pues murió en la guerra y se quedó esa promesa en el aire inconclusa. Entonces nos encontramos con la situación de que reencarnamos y no logramos encontrar el amor o conectar con alguien plenamente o disfrutar plenamente de nuestra propia sexualidad, ¿sí? Entonces no comprendemos por qué nos sentimos tan mal, tan culpables, que nos traiciona la propia sexualidad, ¿sí? Entonces no comprendemos por qué nos sentimos tan mal, tan culpables, que nos traiciona, ¿no? Entonces, estos son uno de los contratos kármicos que podríamos encontrar, los más comunes, y uno de los más comunes también es el voto de obediencia de pobreza, el voto de obediencia de precariedad. Este también es muy común. Son de los más comunes, son el contrato kármico de silencio, el contrato kármico de castidad, el contrato kármico de precariedad, de pobreza, donde nosotros por más que le echamos ganas, simple y sencillamente no podemos disfrutar de la prosperidad absoluta, plena, armoniosa y divina, ¿sí? Que sea de acuerdo con nuestro propio proyecto álmico. De los proyectos álmicos vamos a hablar en los próximos compartires, ¿ok? En el próximo live, en el próximo en vivo, vamos a compartir lo que es un proyecto álmico. Pero el día de hoy estamos tratando exclusivamente de los contratos kármicos. Y este contrato kármico o voto de obediencia, de precariedad o pobreza, es algo que realmente, o sea, en terapia así de gente con este tipo de contratos kármicos. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué nomás no doy una? ¿Por qué no puedo disfrutar de prosperidad absoluta? De tener una economía de acuerdo a mi propio proyecto álmico con todos los ingredientes necesarios para yo sentirme
plenamente en el desarrollo de mi propio proyecto de vida, ¿sí? Entonces yo te voy a poner un ejemplo súper sencillo que ocurre muchísimo, que lo he visto muchísimo en terapia, de hecho. Imagínate tú que en tus vidas pasadas, por ejemplo en tu akasha, vamos a imaginarnos que, bueno, este fue un caso que sucedió, ¿no? Fue un caso muy claro de una persona que, o sea, carrera universitaria, estudios, todo, y invertía y no le iba bien. O sea, nada más no salía del hoyo, o sea, no levantaba cabeza. Y resulta que traía un contrato kármico con un voto de obediencia, de pobreza, de precariedad muy fuerte. Y te voy a explicar por qué. Porque en sus vidas pasadas, su abuelo, en sus vidas pasadas de esta persona que vino a terapia, su abuelo fue una persona muy rica y muy poderosa, de esto que se le llaman ricos hacendados, de estos que tenían estos campos de cultivo y con muchos peones y muchos obreros, muchos trabajadores, muchos agricultores que trabajaban para él. Resulta que este abuelo de esta persona que vino a terapia, resulta que su abuelo era muy malo. O sea, tenía muchísimo dinero y era muy malo. Era muy agarrado con el dinero y trataba muy mal a sus empleados, a sus obreros, a los campesinos. Y no nada más eso, sino que simplemente, pues como eran personas que no sabían leer, que no sabían contar, que no tenían estudios básicos, pues los robaba. Prácticamente no les pagaba. O sea, los pobres trabajadores siempre le quedaban debiendo a él en vez de ganar dinero por su trabajo. Comían mal comían, mal vestidos, enfermos, o sea, muy mal, una situación muy precaria donde mal vestidos, enfermos, o sea, muy mal, una situación muy precaria. Entonces resulta que en su vida pasada, pues su abuelo muy rico, muy malo, y aparte pues robaba a sus obreros, a sus campesinos. Entonces, esta personita, esta almita que vino a terapia, en su vida pasada resulta que él tenía un amiguito de su edad. Él era niño y tenía un amiguito de su edad que era hijo de un campesino. Entonces, él era un niño rico. Su abuelo era rico, su papá era rico. Entonces, él comía en una mesa preciosa, con todos los alimentos maravillosos, con fruta, con postres, con vinos, o sea, con mucha opulencia, en una cama calientita, con seda. Él era rico, su abuelo era rico, su padre era rico y él era rico, pero él era un niño. Entonces, él tenía amistad con los hijos de los campesinos, y sobre todo con uno de ellos. Entonces, una de las veces que fue a su casa de este amiguito, de este niño campesino, pues el niño rico se dio cuenta que cómo vivían, que eran muy pobres, que no tenían una cama, que dormían en el suelo, que pasaban frío, que comían mal, que no tenían comida, que la mamá estaba enferma. Entonces, una situación verdaderamente deplorable. Entonces, este niño se sintió tan triste de ver lo que acontecía, que cuando regresó a su casa no quiso comer. Entonces él, cuando vio en la mesa de su casa con su abuelo, con sus padres, que vio toda la comida y recordó que en la casa de su amiguito no había comida, que su madre estaba enferma, que eran pobres, pero verdaderamente pobres, que no tenían ni lo más básico, y que él tenía todo. Él se sintió culpable, se sintió muy mal, no quiso cenar, se fue a la cama sin cenar. Sus papás le preguntaban qué le pasaba. Entonces ese niño vivió lo que es una microdepresión o una depresión de la pena, del dolor, de que su amiguito que tanto quería fuera tan pobre y pasara tanta hambre, y que él lo tuviera todo. Él se sintió culpable. ¿Qué fue lo que sucedió?
lo que sucedió fue que este niño creció y pronto. Entonces, en una nueva reencarnación, él reencarna igual, vive en una situación económica buena, sus padres le pagaron la universidad, su abuelo tenía dinero, o sea, es otra vida, en otra reencarnación, él también estaba en una posición económica pues próspera, ¿verdad? Pero él, aunque tenía estudios, muy buenos estudios, simple y sencillamente no lograba tener éxito en su vida. O sea, no era próspero en su carrera, no era próspero en su vida, ¿no? Entonces, lo que le estaba pasando a esta almita que vino a terapia es que él tenía firmado un contrato de pobreza, un contrato de precariedad, porque él se sentía culpable de ser el nieto del abuelo rico y tirano. Entonces, él se implantó un programa limitante de que el tener dinero era malo, que la gente con dinero era mala. Entonces, él traía un programa limitante muy anclado en su experiencia, en su nueva experiencia de vida, donde él sentía verdaderamente, inconscientemente, porque ni siquiera era consciente de lo que le pasaba. O sea, él traía el programa limitante de que la gente rica es mala. Y eso no es verdad. O sea, no precisamente, no específicamente es malo quien es rico. Puede haber alguien pobre que es malo. Puede haber alguien rico que es bueno. Y hay de todo. Pero eso es un programa limitante. Y ese programa limitante viene de los tiempos de los caciques. Viene de los tiempos de los latifundios, de los grandes, de estos que nos hablan en la escuela, ¿verdad? Que eran los grandes propietarios de los ranchos, ¿sí? Y que solamente era una familia rica y que eran muchísimos campesinos, peones, trabajadores de esta familia rica y que vivían en la pobreza, en la ignorancia y en la precariedad. Entonces, todos estos programas limitantes de que el ser rico te hace malo, ¿sí? Y el ser pobre te hace bueno, son programas limitantes y son contratos kármicos y votos de obediencia, de pobreza, que los traemos muy guardados en el subconsciente. Los traemos muy guardados en el subconsciente. A veces nosotros lo estamos expresando, experimentando y ni siquiera sabemos por qué es que lo estamos experimentando. ¿Por qué es que vivimos en la pobreza, en la precariedad y que le echamos ganas y somos creativos experimentando? ¿Por qué es que vivimos en la pobreza, en la precariedad y que le echamos ganas y somos creativos? Que tienes que disolver, que tienes que identificar y que tienes que disolver. Entonces, existen muchos tipos de contratos kármicos y todos traemos contratos kármicos, pero tenemos que aprender a identificarlos. Saber cuáles son y por qué son. Si es esa piedrita en el zapato con la que tú te estás tropezando continuamente y que tú ya lo identificaste y que tú dices, yo ya no quiero vivir en la pobreza, yo ya no quiero vivir en la precariedad, yo ya no quiero vivir en la enfermedad, o yo ya no quiero vivir en la falta de amor, en la falta del compañero de vida, en la falta de merecimiento, en la falta de todo esto, yo ya no quiero más eso. Entonces quiere decir que llegó el momento de revocar, anular, clausurar todos estos contratos kármicos que no te están permitiendo fluir armoniosamente en tu actual experiencia de vida, en tu proyecto álmico, el proyecto que tú diseñaste, el que tú decidiste experimentar. No lo logras porque están todos esos contratos kármicos interviniendo, porque fueron promesas de obediencia que tú hiciste y que ya no lo recuerdas porque estamos en el planeta del olvido. Entonces ya no lo recuerdas, pero que están bien guardados en el subconsciente y que actúan como programas limitantes. Y que es súper interesante ubicarlos, todo este tipo de contratos kármicos, y que te vuelvo a mencionar que la lectura de tu carta numerológica con tu fecha de nacimiento
es súper importante para ubicar tus contratos kármicos, que es súper importante para ubicar cuáles son tus vidas pasadas, cuál es la energía que emana tus vidas pasadas y que está influyendo en tu vida actual y que no te permite avanzar. Entonces, todo este tipo de herramientas, como es la lectura de tu carta numerológica, sirven para ubicar como un GPS todas esas situaciones que debemos de sanar para mejor fluir en nuestra experiencia de vida, para vivir plenamente felices, vivir plenamente en la prosperidad, en la salud armoniosa, en la salud plena y en la reconexión con nuestra propia divinidad, con nuestra verdadera esencia, con nuestro verdadero proyecto álmico. Es el momento de revocar y de anular todos estos contratos kármicos que yo te invito a que sí te decidas de una vez por todas a revocarlos, a anularlos, a clausurarlos, a liberarte y a liberar a todos los implicados. Porque si tú no revocas estos contratos kármicos, los sucesores son tus hijos y tus futuras generaciones. Así como tú vas cargando los contratos kármicos de la abuela, de la mamá, del papá, como la papita caliente, la típica abuela que dice, ay, mi nieta se parece tanto a mí. En ese momento te está pasando la papita caliente. En ese momento te estás convirtiendo en el sucesor o la sucesora de esa persona, de ese integrante de la familia, de tu clan, de tu grupo de trabajo, que en la tierra se le llama familia. Esas son las palabras claves y mágicas donde te está transfiriendo todo lo que esa persona no ha logrado resolver ella misma. ¿Sí? O en el momento en que tú dices, ay, me gustaría mejor ser yo en vez de mi hijo, de mi mamá, o de mi esposo, de mi papá, o de mi amigo, de mi perrito. Todas esas frases que tú repites inconscientemente, pues estás adquiriendo toda la carga energética karmática de aquella persona. Entonces, por eso nosotros mencionamos mucho, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Quiere decir, lo tuyo lo tienes que trabajar tú y lo mío lo voy a trabajar yo. No tengo que cargar con lo tuyo, ni con lo de mi abuela, ni con lo de mi mamá, ni con lo de mi hija, ni con lo de mi perro, ni con lo de mi gato, ni con lo de mi sociedad, ni con nada. ¿Sí? En esta expansión de conciencia caminamos solos, pero de eso solamente podemos hacerlo efectivo en el momento en que somos conscientes, en el momento en que nos convertimos en los observadores, identificamos la situación y decimos, cuando la mamá, el papá, la abuelita dice, ay, mijito, ojalá que tú... No lo aceptes. En ese momento lo puedes hacer mentalmente o de palabra, decir lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Te libero y me libero, te libero y me libero, te libero y me libero. ¿Sí? En este momento estás rejetando, estás repulsando, no estás aceptando esa papita caliente que te están queriendo transferir, esa papita caliente o ese contrato kármico donde te están situando como la sucesora de X o Y situación, o aquello, ay, te pareces tanto a mi abuela. Todas esas frases que nos repiten es la situación que nos están otorgando la carga energética y kármica de otro integrante del clan, del grupo de trabajo, de la familia. ¿Sí? O toda esta situación donde el nombre se repite, que se llama Isabel, pues la tatarabuela se llamaba Isabel, la abuela se llamaba Isabel, mi mamá se llama Isabel, a mí me puso Isabel y yo tengo una hija y le voy a poner Isabel. Entonces allí está el contrato kármico más claro que para qué te lo cuento, o sea, más claro ni el agua. Entonces todo eso no debe ser posible. Cada quien tenemos que traer nuestra propia rata vibratoria. Nuestro nombre trae una vibración y cada quien tiene que traer su propia vibración. No tienes por qué traer la vibración de la abuela, del abuelo, del tatarabuelo, ni de tu mamá, ni de nadie, ¿ok? Y si ya tienes el nombre de tu mamá, de tu abuela, pues mira, aunque en los papeles diga igual, tú escríbelo diferente.
con una doble A al final o con una H en el medio, o cámbiale alguna cosita, ponle un punto, ponle algo para que cambie la vibración, distorsione con esa conciencia de que tú puedes revocar todos estos contratos kármicos. Antes se utilizaba muchísimo repetir los nombres, ahora se utiliza cada vez menos. Cada quien tiene que traer su propia rata vibratoria, cada quien trae su fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento también trae cada número trae su propia vibración y emana energía X o Y para cada almita. Entonces es bien importante que cada quien traiga su propio proyecto álmico y que no se vale andar cargando con los contratos kármicos o con toda la tarea que no hicieron pues los que estaban antes que nosotros, ¿verdad? Entonces lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, te libero y me libero, te libero y me libero, te libero y me libero. Entonces ahora, después de haber hablado todo lo que es un contrato kármico, haber hablado un poquito de todo, ¿verdad? Cómo los firmamos de manera inconsciente, cómo por medio de la palabra, cómo por medio de la lástima, con todas aquellas personas. Cuando yo digo que sentir lástima por una persona que la vemos en precariedad o la vemos que le falta algo, que le falta salud, o sea, nosotros debemos de ver con los ojos divinos, con los ojos de Dios. Cada quien trae su proyecto álmico y cada quien escoge su camino para regresar a Dios, para reconectar con la divinidad, con su divinidad. Entonces, en cada persona, por muy mal que la veamos, en cada almita está la chispa divina, está su proyecto álmico. No estamos viendo una persona, nuestros ojos humanos ven una persona, pero en realidad los ojos del alma y los ojos divinos, los ojos de Dios, es un maestro el que estás viendo. Aquel que le falta un brazo, una pierna, o que lo ves muy pobre, o que lo ves borracho, tirado en la calle, o alguna persona que está drogada en la calle y que tú te estás sintiendo culpable, en ese momento estás firmando un contrato kármico. Porque nosotros debemos de ver con los ojos divinos de Dios. Aquel drogadicto, aquel alcohólico, aquel que no tiene el brazo, la pierna, es un maestro. Es un maestro. En otras dimensiones es un maestro. En el mundo de las formas, en el mundo de la materia, él decidió experimentar esa situación por un proyecto divino y perfecto. Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces también tenemos que tener muy claro que no debemos de firmar contratos kármicos inconscientemente, ni por el pensamiento, ni la emoción, ni la palabra. ¿Sí? O que no debemos de permitir que nuestros propios programas limitantes o los programas limitantes de nuestro clan, de nuestra sociedad, de nuestro dogma, ¿sí?, nos haga firmar contratos kármicos. ¿Sí? Contratos kármicos o votos de obediencia, de castidad, de pobreza, de precariedad. Porque nos hicieron creer que un santo, alguien con santidad, tenía que ser pobre, harapiento, en guaraches y sin pan, sin nada, y que no tenía derecho a comer, que tenía que vivir ahí en un monte, en la precariedad absoluta, y nos hicieron creer que eso lo hacía santo. Existen reyes, existen personas que vivían en la opulencia y que tienen santidad, porque nosotros, por ser una extensión de Dios, debemos de ser opulentes, sanos, llenos de amor. No nacimos para estar en la precariedad y no nos hace santos vivir en la precariedad. Tenemos que tener la capacidad de manifestar y de traer a nuestra experiencia física en este mundo de las formas, traer todo lo que por ley divina nos pertenece, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. A Dios no le puede faltar nada, ni la salud, ni el amor, ni la prosperidad, ni el dinero, ni la casa, ni la cama calientita, ni el techo, ni nada. A Dios no le puede faltar nada. ¿Sí? Entonces, nosotros, como extensión de Dios, hechos a su imagen y semejanza, ¿por qué pensamos que el estar en la precariedad nos podría hacer santos? O que un santo es porque vive en la precariedad. Esas son programas limitantes que nos implantan los dogmas. ¿Sí? Entonces, todos esos programas limitantes
Es súper interesante y yo te recomiendo muchísimo de limpiarlos, de identificarlos, de tratarlos, de revocarlos. Es muy importante y todo esto existen para sanar los programas limitantes. Existen muchísimas herramientas que podemos valernos de ellas y que todo esto pues te lo puedo ofrecer en terapia o lo puedes ver con un otro terapeuta, que existen muchísimos terapeutas capacitados. Si necesitas sostenimiento, búscalo, no te quedes solo en este caminar. Todos estamos en este proceso de sanar, pero antes de sanar tenemos que identificar. Para limpiar un programa limitante tenemos primeramente que identificarlo. Entonces ahora vamos a compartir en este momento una manera como podemos revocar todos estos contratos kármicos, ¿verdad?, que hemos ido firmando en el transcurso de la experiencia, ya sea en vidas pasadas o en la vida actual, ¿ok? Entonces, existen muchas maneras de revocarlo, pero te voy a compartir una. Con plena conciencia, ¿sí? Por eso yo siempre recomiendo tener la libretita de oro, una libretita que siempre esté contigo donde tú anotes todas las cositas repetitivas que tú ves en tu grupo de trabajo, en tu clan o familia, como tú le llames, o ya sea pobreza, o ya sea falta de salud, falta de amor, falta lo que sea, lo escribes, ¿ok? Lo escribes y que tú ves que se está manifestando en tu vida, que se está repitiendo la misma historia en tu experiencia de vida. Entonces lo escribes porque escribes cada una de las situaciones que son muy repetitivas en tu experiencia de vida o en tu familia, tu clan, tu grupo de trabajo. Entonces, una de las maneras, lo prometido es deuda, ¿verdad? Voy a compartir una herramienta para anular, revocar cualesquiera que sea el contrato kármico que no te está permitiendo vivir plenamente feliz. Entonces, te voy a recomendar que escribas, ¿sí? Vas a escribir, es un contrato para anular, ¿sí? Es un documento que tú vas a escribir para anular, para revocar por libre albedrío ese contrato kármico, ya sea de pobreza, de enfermedad, o ya sea de falta de amor, o lo que sea, que no te estés sintiendo confortable en tu vida actual. Entonces lo vas a anular. Yo te recomiendo que lo escribas porque escribir es sumamente poderoso, casi mágico. De la misma manera que escribimos contratos celestiales y los escribimos para contratar a los angelitos o contratar equipos de trabajo espirituales o angelicales, ¿verdad? Para que nos apoyen a manifestar milagros en nuestra vida. De la misma manera que escribimos para contratar el cielo, podemos escribir un documento donde anulamos, clausuramos o revocamos un contrato kármico. Y entonces para cada contrato kármico vamos a elaborar un documento, ¿ok? Entonces, primeramente, nos identificamos. Escribimos y nos identificamos. Escribe tu nombre completo, escribe tu fecha de nacimiento, escribe tu dirección, porque es tu GPS, y si conoces tu número sagrado, escríbelo también. Si no sabes sacar tu número sagrado, te invito a nuestras comunidades porque allí te enseñamos a sacar tu número sagrado, que es basado en tu fecha de nacimiento. El número sagrado marca tu proyecto álmico. Trae un número que emana energía donde te dice cuál es tu proyecto álmico. Y es tu fecha de nacimiento, la suma de todos los dígitos te va a dar un solo dígito. Y ese dígito es tu número sagrado. ¿Ok? Y ese número sagrado, ese número, la energía que emana ese número es tu proyecto álmico. Si quieres conocerlo, pues con mucho gusto te hago tu lectura, la lectura de tu carta numerológica para explicártelo desde Ring, de qué se trata y cómo es. Repito, primeramente te identificas. Para anular, revocar un contrato kármico, te identificas tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu número sagrado y tu dirección.
tu dirección actual donde te encuentras. Y en ese momento vas a escribir: desde mi amada y divina presencia yo soy, a todos mis guías y seres de luz que me acompañan, pido el permiso para anular todos los votos kármicos limitantes contraídos en cualquier vida pasada, simultánea, plano o dimensión de mi ser y de mi existencia. A partir de ahora mismo, anulo y renuncio a todo juramento de lealtad, obediencia o pertenencia ante cualquier situación que no me permita vivir en, y pones la situación, en salud perfecta o en prosperidad infinita o en amor divino, pleno y divino. ¿Ok? Anulo todos los votos de pobreza, me libero de ellos para siempre y los transformo en prosperidad y abundancia para poder realizar mi propósito de vida. ¿Sí? Ese es un tipo de anulación de contrato kármico. O podrías poner también: anulo todos los votos de castidad, me libero de ellos para siempre y los transformo en plenitud y satisfacción sexual perfecta y divina. Perfecta, divina y armoniosa puedes poner. Entonces, tú le pones un poquito en tu inspiración con tus propias palabras, pero se trata de que digas anulo. ¿Sí? Anulo todos los votos de celibato, me libero de ellos para siempre y los transformo para compartir mi vida con la pareja perfecta que necesita mi proyecto álmico, la experiencia de mi alma, para compartir una vida plenamente feliz con aquella alma que esté diseñada y destinada para mi proyecto álmico. ¿Sí? Aquí va otro. Anulo todos los votos de sacrificio. Me libero de ellos para siempre y los transformo para de esta manera lograr expresar mi opinión, mi propia esencia y todo lo que quiera expresar mi presencia divina en este plano y en todos los existentes y por existir. Pido que todo karma creado por todo esto sea devuelto a la fuente original. Anulo todos los votos de sufrimiento. Me libero de ellos para siempre y los transformo en respeto total hacia mí mismo, en reconexión absoluta con la fuente divina, en las más altas vibraciones. Anulo los votos de obediencia, me libero de ellos para siempre y los transformo recuperando mi poder divino, mi poder personal, la voluntad de Dios que es mi voluntad misma. Transmutado, revocado y recalificado en la luz, en la sabiduría para la experiencia de mi alma, aquí y ahora hecho está. Te libero y me libero, te libero y me libero, te libero y me libero y libero todo mi clan, libero todo mi linaje, pasado, presente y futuro. Libero mi experiencia pasada, presente y futura, en esta vida y en todas las existentes y por existir. En esta dimensión y en todas las existentes y por existir. Desde este preciso momento, y ponemos la fecha, desde este preciso momento quedan anulados todos los contratos kármicos que haya firmado de manera consciente e inconsciente, de manera individual o de manera grupal, con mi clan, con mis ancestros, pasados, presentes y futuros. Los anulo en este mismo momento. Ponemos la fecha, ponemos la hora, ponemos nuevamente nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, nuestro número sagrado, nuestra dirección, aquí y ahora, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Espero que este compartir haya sido una semillita de luz
para tu propio despertar de conciencia. Yo soy tu amiga Luz de América. Te mando un abrazo lleno de amor, lleno de luz, y vamos a anular, a clausurar y a revocar todos los contratos kármicos que hayamos firmado, ya sea de manera consciente o inconsciente, en esta vida o en vidas pasadas, ya sea por nosotros mismos o ya sea por nuestro grupo de trabajo, nuestros ancestros, nuestra familia. Un abrazo, saludos para todos, los amo.